A esta hora, inicia el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos. Análisis en Tiempo Técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Cordiales saludos, amigos televidentes, desde Marques, Ecuador, para todo el mundo. Estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. En esta ocasión nos va a acompañar el señor doctor Iván Cárdenas Torres como asesor externo de la Federación Deportiva de Morona Santiago. Vamos a tomar puntos muy importantes como el tema general, el deporte en crisis a nivel nacional. Estimado doctor Iván, bienvenido al programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Buenas noches, profesor Marco Espinosa. Un saludo a todos quienes siguen a través de todas las redes sociales este prestigioso medio de comunicación y un medio para intercambiar ideas, opiniones y criterios, como es Análisis del Tiempo Deportivo, que lo dirige usted en calidad de gerente propietario, y predispuesto para conversar, tener una plática sobre los temas que se ha planteado para efectos de ilustrar, por lo menos de hacer conocer a la ciudadanía el trabajo que viene haciendo la Federación Deportiva de Morona Santiago y todos los aspectos colaterales que están junto con esta entidad. Bien, amigos televidentes, pues estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Es muy importante dar a conocer, en tiempo de pandemia nos ha cogido el COVID, también nos ha cogido la pandemia en la parte deportiva. Estimados amigos televidentes, pues vamos a poner a consideración, estimado doctor, actividades durante la pandemia del deporte provincial en Morona Santiago. Bueno, de lo que nosotros conocemos, hay que tener en cuenta lo siguiente. La actual administración de la Federación Deportiva de Morona Santiago inició con la posesión oficial de la señora Mónica Heredia en calidad de presidente el 20 de febrero de este año. Y el 2 de marzo fue la posesión de quien fuera el ex administrador, el ingeniero Justiniano Romero Morobejo, y de mi persona como asesor jurídico externo, o propiamente dicho, procurador síndico en calidad de externo de la Federación Deportiva de Morona Santiago. Y a partir de esa fecha también la constitución legal de todo el nuevo directorio de la institución del periodo 2020 y 2024. Mientras desarrollábamos una serie de trabajos, aproximadamente a 15 días, sobrevino lo que es el conocimiento ya nacional y mundial, con la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial del Ecuador, dictó el decreto de declaratoria de emergencia sanitaria a través del Ministerio de Salud, y días más tarde, el presidente de la República emitió la declaratoria de estado de excepción, que entre otras consecuencias implicó la suspensión de todas las actividades laborales en todos los campos. Y, obviamente, en materia deportiva, durante los meses de mediados de marzo, abril y mayo, prácticamente no hubo una actividad de atención al público, pero a pesar de ello es necesario destacar y rescatar el trabajo de muchos de los entrenadores que forman parte de la fuerza técnica de la Federación Deportiva de Morona Santiago, que aún sin sueldos en esos tiempos económicas, nunca estaban y dejaron de gastar para mantener como municipales competencias internacionales, para efecto de no perder no solo el hecho de la forma en el entrenamiento, sino también de seguir capacitándose adecuadamente con los deportistas para efectos de estar preparados para futuras competiciones. En el ámbito administrativo también se hicieron algunas actividades. Cuando recién iniciamos, tratar de generar los certificados únicos de registro, es decir, los de pagos para efectos de obtener las asignaciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Secretaría del Deporte de los meses de enero, febrero, mayo, luego también los meses de abril. Nos pegó para
complejidad de la administración de la federación, el hecho de que durante el primer trimestre de marzo del año 2020 no se pudo obtener asignaciones y a través de una serie de acciones de lucha generadas por los empleados, los trabajadores y también la dirigencia de la Federación Deportiva Moronga Santiago, a través de una serie de acciones legales, reclamos, quejas, peticiones, pedidos de exhortos a distintas instituciones, se logró que en abril se generen las acreditaciones de los recursos de pagos para efectos de que lleguen los recursos de la federación y poder pagar a los trabajadores, a los empleados, poder pagar los aportes a la seguridad social, poder pagar y cubrir ciertos valores para efectos de servicios básicos y cubrir a una serie de proveedores que quedaron pendientes de pago de la administración anterior. El trabajo en Federación Deportiva no descansó a nivel dirigencial, a nivel de directorio, a nivel administrativo durante los tiempos de la pandemia. Veníamos planificando, verificando, haciendo un análisis, una radiografía de cómo estaba la federación, tratando de establecer disposiciones. Los entrenadores comenzaron a recibir capacitaciones organizadas desde la dirigencia, desde la administración, y a través de capacitaciones propias que ellos pudieron presentar. Entonces, a pesar de que hubo una para y una suspensión de la actividad laboral física presencial, sin embargo, nosotros sí podemos dar fe de que Federación Deportiva Moronga Santiago trabajó en medio de toda una crisis profunda, crisis económica de nuestros trabajadores sin sueldos, crisis económica de la entidad, que ya por sí venía con recursos presupuestarios sin tener asignaciones, pero se hicieron trabajos importantes, gestiones importantes, que poco a poco ya en los meses de junio y julio comenzaron a verse los resultados, gestiones lideradas por nuestra presidenta, la señora Mónica Heredia Párez, a través de convenios con otros entidades públicas, entre ellos el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinaí, el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Pablo Sex, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Sucúa, acuerdos importantes con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Morona, y también bastantes avances en un proyecto que se está por cristalizar con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cantón Limón Indanza, la Liga Deportiva Cantonal de Limón Indanza y otras entidades que nacieron, emergieron, que fueron dando forma durante esa pandemia que vivió el Ecuador junto con todos sus habitantes. Amigos, cordiales saludos a las personas que se van sumando pues al programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Cordiales saludos desde Macas, Ecuador. Estamos saludando en Cutervo, Cajamarca, a nuestro amigo Henry de la Cruz y a nuestro amigo y camarada Osvaldo Granja. También estamos viendo en Cajamarca. La importancia, estimado doctor, como asesor jurídico de la institución, pues, y por ende le permite estar dentro del directorio, las acciones que lo ha venido realizando, pues, el mismo funcionamiento orgánico institucional a la cabeza. Durante la pandemia, usted acabó de manifestar las actividades que el personal en conjunto han venido laborando mediante varias plataformas digitales, y eso permite que tengan el justo derecho a sus haberes. Pero lastimosamente, estimado doctor y amigos televidentes, las gestiones que ustedes han venido realizando ante diferentes instancias, como es ante el señor gobernador acá en Moronga Santiago, ante el señor asambleísta también, no ha dado muchos oídos, no ha hecho un eco a nivel nacional. Y es por eso que los señores del Sindicato de Trabajadores, los señores de la Asociación de Empleados de Moronga Santiago, en 2 oportunidades hicieron un frente común y salieron a las calles, respaldados también de las autoridades, estimado doctor. Es bueno el ir analizando el descontento del ciudadano, el descontento del trabajador que también necesita sus saberes. Es muy importante dar a conocer, estimado doctor, el trabajo en conjunto que han venido realizando. Ya, hay que tener en cuenta que hubo 2 momentos de todo un proceso de unidad a nivel de Federación Deportiva de Moronga Santiago, entre lo que se podría llamar personal de federación con la administración y, cabe el término, con la dirigencia.
El primer momento es cuando la nueva administración comenzó a desarrollar sus actividades en marzo del año 2020 y se nos vino lo del confinamiento y también se nos vino la primera fase de falta de pago de sueldos. Ahí se generaron importantes acciones de unidad en distintos campos, en distintos ámbitos, liderados por personal y trabajadores de la Federación, pero también liderados por la administración y la dirigencia. A nivel de acciones de lucha que nosotros consideramos que eran correctos, al menos yo considero que las acciones de lucha son, en definitiva, la última salida que tienen las organizaciones, que tienen los trabajadores, los sectores sociales, para efectos de hacer sentir no solo su voz, sino obtener prebendas, privilegios de parte de quienes tienen que dar o obtener el reconocimiento o la declaración de sus derechos. En virtud de ello, las dos organizaciones de trabajadores que existen en Federación en esa primera época hicieron actividades conjuntas, la Asociación de Trabajadores o Empleados de la Federación y el Sindicato de Trabajadores de la Federación Deportiva de Morona Santiago, a través de acciones de lucha. Varias veces salieron a las calles y la administración, en cambio, se dedicó junto a apoyar en algunas circunstancias también esas actividades de lucha, pero también nos dedicamos a hacer la gestión a través de quejas, peticiones, como dispone el artículo 66, numeral 3 de la Constitución de la República, a la Secretaría del Deporte para que ellos intervengan con sus buenos oficios, en otros casos exigiendo de manera dura y radical a la Secretaría del Deporte para que se preocupe también de que gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas los recursos, más de una economía y finanzas, correos de electrónica, esa primera fase paguen. Pues, gestiones ante el señor gobernador, el COE provincial en ese momento, y también ante el asambleísta, el licenciado magíster Juan Pablo Belín. Se generó también un recurso de queja desde ya la dirigencia en la Defensoría del Pueblo en esa ocasión en contra del Ministerio de Economía y Finanzas. Parte de ese esfuerzo permitió generar luego, junto con otras presiones de otras entidades públicas, un exhorto nacional que emitió la Defensoría del Pueblo. Junto con 7 federaciones provinciales, se realizó todo un trabajo de unidad, que también en esos momentos estaban impagas muchas más federaciones, pero 7 presidentes decidieron unirse y hacer un esfuerzo conjunto. Y al principio se hablaba de una acción de protección y más tarde se quedó en una acción de exhorto que pedía a las federaciones deportivas. El conjunto de agencias a nivel del deporte, pero también a nivel de los otros sectores, finalmente dio resultados porque luego de algunas insistencias hubieron los pagos. Pero hubieron un segundo momento. Pagaron en abril, recuerdo las palabras de una persona de federación que decía de aquí a cobrar en otros 3 meses. Uno se le veía que podría ser una exageración y poco a poco fue dándose la razón, pero sobre todo no fueron 3 meses, fueron 4 meses, abril, mayo, junio, julio, sin pagos, hasta que tanta fue la insistencia a través de los diferentes sectores que se entregó la asignación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas del PUR de pagos del mes de abril. Pues de ahí también se desencadenaron acciones de lucha por parte de la Asociación de Trabajadores y del Sindicato de Trabajadores de la Federación Deportiva, y en acciones ya más conjuntas, unidas con la dirigencia y la administración, a través de generar sendos reclamos y peticiones en conjunto al COE provincial, al asambleísta Juan Pablo Belín, al gobernador, a la Secretaría del Deporte y al Ministerio de Economía y Finanzas. Frente a todo ello, también se generó un nuevo recurso de queja en la Defensoría del Pueblo. Esta vez la Defensoría del Pueblo no dio atención a nuestro recurso de queja, nos afectó el hecho del cambio de defensor del pueblo y el nuevo defensor lastimosamente no dio una atención ni un seguimiento al respecto, dejándonos en duda porque en teoría y en doctrina la Defensoría del Pueblo es conocido como el ombudsman, el ombudsman del pueblo, el defensor, el que está siempre al lado de los intereses populares, y en este caso de la clase trabajadora, que lastimosamente por decisiones estatales no podía cobrar sus sueldos y no acreditaban las transferencias para ello. Entonces, ahí
se generaron sendas de acciones de lucha. Y fruto de eso se cocinaba ya al interior de la federación a través de la dirigencia, de parte de la señora Mónica Heredia, comenzamos a conversar en la posibilidad de ejercer una acción judicial mucho más extrema, mucho más radical. Se hablaba ya a nivel dirigencial de una acción de protección, y justo coincide que recibimos una invitación del Sindicato de Trabajadores de la Federación para tener una reunión conjunta entre los dos gremios que representan a los trabajadores y con parte o la totalidad de la planta de los trabajadores y empleados de la Federación. Tuvimos una reunión por Zoom en donde ahí se acordó generar una acción de protección, y que se les sugería que la acción de protección iba a ser respaldada, iniciada, auspiciada por la administradora y representante legal de la Federación Deportiva Morona Santiago, pero también respaldada por la Asociación de Empleados de la Federación Deportiva Morona Santiago y del Sindicato de Trabajadores de la Federación. Lastimosamente desconocemos los motivos reales. Al final la Asociación de Trabajadores decidió no plegar firmando la acción de protección, pero sí lo hizo, creo yo, de una manera muy firme, valiente, asumiendo todos los riesgos que implica hacer este tipo de acciones judiciales contra el poder por parte del Sindicato de Trabajadores de la Federación Deportiva Morona Santiago, cuyo titular es el profesor Ramón Espartaco Barba Guzmán, y además respaldado con ese apoyo unánime de todos sus asociados y agremiados. Por lo tanto, se decidió iniciar esa acción de protección que al final, al menos en primera instancia, en lo técnico jurídico, está dando buenos resultados. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Estamos en un diálogo con el señor doctor Iván Cárdenas Torres, como asesor externo de Federación Deportiva de Morona Santiago. Estimado doctor, hay muchas inquietudes. Días anteriores hicimos una mesa de diálogo con el personal del Sindicato de Trabajadores y bueno, es penoso que los señores de la asociación no pudieron asistir por obvias circunstancias pues acá al canal para ponerse de manifiesto ante el pueblo, ante las autoridades nacionales. Pero también hay otra inquietud que hace el pueblo, y eso tiene que dar a conocer de manera legal el señor doctor Iván Cárdenas. La gente del pueblo, la gente de la calle dice: la dirigencia de Morona Santiago no hace nada por cancelar los haberes. Punto 2. La Secretaría del Deporte de igual manera no respalda a las federaciones provinciales. Y punto 3, el Ministerio de Finanzas y Economía ve a quién va a cancelar los haberes, perdón. Estimado doctor, ¿cuál es los trámites a seguir hasta llegar al Ministerio de Finanzas? ¿Para qué? Ustedes como miembros del directorio han cumplido o no han cumplido los trámites respectivos. Ese es el sentir del pueblo, estimado doctor. Muchas gracias. Vamos a ir dando respuesta a cada una de las puntualizaciones que son el clamor de alguna gente. Bueno, a nivel de redes sociales se ha vendido la idea por ciertos sectores de que la actual dirigencia no trabaja por el deporte ni por la Federación Deportiva, peor aún por sus trabajadores y empleados. Y lo han difundido de una manera para hacer querer sentir esa forma. Y eso parte desde el mismo momento de la elección del actual directorio y de la actual presidenta, la compañera Mónica Heredia, porque habían ciertos intereses de ciertos grupos de poder internos de la federación y externos que no veían con buenos ojos la designación del actual presidente. Pero creemos que con el pasar de los tiempos, nosotros creo que vamos haciendo un trabajo con errores, somos humanos, perfectibles, pero también creemos que tenemos algunos aciertos y estamos trabajando en esa senda. Son aproximadamente 5 meses que la compañera Mónica Heredia está frente a la federación y obviamente se ha tenido traspiés, hemos tenido bastantes pasos firmes y en esa medida estamos tratando de ordenar la casa adentro y dar una imagen distinta de la federación en su conjunto y obviamente mejorar la imagen de nuestro personal hacia afuera. Y yo sé que eso va a costar, tomar decisiones, tomar partido por algo, lleva a que tengamos oposición, que es
normal en una sociedad y dentro de un proceso democrático. Creemos que decir que vamos por un lado y no por otro lado va a crear antipatías y va a crear resistencia. Consideramos que eso es correcto, que eso está bien dentro de la toma de decisiones dentro de un organismo colegiado en donde hay muchas cabezas pensantes que piensan de una manera diferente a la nuestra. Pero nosotros mantenemos el énfasis de que tenemos que hacer un trabajo coordinado con el objeto de darle nueva imagen, de saber y de rescatar que el objetivo principal de esta administración y que siempre debió haber sido, no es ni ciertos elementos, sino exclusivamente el deportista. Los deportistas son el objetivo principal que nosotros tenemos y por el cual trabajamos. Y para eso utilizamos todas las estrategias a través del personal de la planta administrativa, a través de la fuerza técnica, a través de las decisiones técnicas, las decisiones administrativas, las decisiones jurídicas, a través de todo el trabajo de administración y todo el trabajo del directorio, de tal manera que podamos mejorar y llegar de mejor manera al deportista, realmente a realizar de manera adecuada todos los procesos de iniciación, procesos de talento, de búsqueda y obtención de talento deportivo y la masificación. En medio de eso, estamos trabajando con una serie de convenios que, a diferencia de otros casos, nosotros estamos trabajando con convenios con diferentes cantones. La federación no es una federación deportiva del Cantón Morona, como parece ser que ha sido enseñado durante mucho tiempo porque tiene la sede en el Cantón Morona. La federación es de índole y de ámbito provincial. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con las ligas deportivas cantonales, pero también tenemos que hacer gestión con todos los entes públicos y privados a nivel de provincia. Y en esa medida, en 5 meses, se ha hecho convenios importantes, por lo menos hasta ahora, con 3 GAT autónomos descentralizados municipales, entre ellos Sucúa, Morona, Pablo VI, está, como le había indicado, adelantado ya algo con Limón Indanza. El día de mañana se reúne el delegado técnico y la señora administradora con el gobierno autónomo descentralizado municipal de Santiago para efectos de llegar a acuerdos concretos, y estamos atrás de una conversación con el gobierno autónomo descentralizado de Gualaquiza. Esto con el objetivo de hacer que la masificación deportiva sea una realidad y que el término Federación Deportiva de Morona Santiago realmente llegue a toda la provincia. Eso por un lado. Ahora, como dirigencia, nosotros hemos estado desde un inicio, yo les he dicho en el ámbito jurídico al personal y le he dicho a la dirigencia, nosotros estamos primero para respetar los derechos del personal, tanto sujetos a las diversas normas jurídicas que tienen relación con el personal. ¿Por qué hablo de personal? Porque desde mi criterio hay empleados sujetos a las normas de la administración pública en virtud del artículo 826, numeral 16 de la Constitución de la República, y trabajadores sujetos al Código de Trabajo en virtud de esa misma norma. Por lo tanto, nosotros estamos para respetar los derechos del personal, empleados y trabajadores que estén establecidos en las leyes, pero también para exigir las obligaciones. Así como respetamos sus derechos e exigimos las obligaciones de tal manera que se pueda darse una convivencia ordenada dentro del interior de la Federación Deportiva y proyectar de eso para afuera. Con respecto a que nosotros no hacemos nada para cuestión de sueldo, vamos a darle esta pequeña explicación. La Federación Deportiva de Morona Santiago es, por definición del artículo 27 de la Ley Orgánica del Deporte, un organismo deportivo. Y por definición del artículo 15 de la Ley del Deporte, es una entidad privada. Pero el artículo 6 de la Ley del Deporte de Educación Física y Recreación dice que, a pesar de que somos entes privados, que gozamos de autonomía, podemos tener asignación de recursos públicos. Y en virtud de esa asignación de recursos públicos, nosotros tenemos que dar cuentas y estar sujetos al control público. Ahora, ¿cómo recibe la federación esos recursos públicos? ¿Cómo se asigna? La Ley del Deporte dice que hay un ministerio sectorial que se encarga de hacer el control, la planificación de las actividades deportivas, entre ellas de los organismos deportivos. Ese ministerio sectorial en la actualidad se llama Secretaría de Deporte. De acuerdo con la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, primero, las federaciones deportivas y los organismos deportivos que reciben recursos públicos tienen que elaborar un plan operativo anual. Dentro del plan operativo anual se asignan los recursos para cada una
de los organismos deportivos. A Morona Santiago se le asignó a través de la Federación y en Chupoa, para el año 2020, una cantidad de $911,000 americanos, con unos picos más. Esa cantidad mensual se divide en certificados únicos de registro, lo que llaman comúnmente CUR de pagos mensuales, que se van generando de acuerdo con las necesidades que mes a mes lo proyecta la Federación Deportiva a través de su equipo administrativo y su equipo financiero. Generados los CUR de pagos, se hace conocer a la Secretaría del Deporte y la Secretaría del Deporte remite al Ministerio de Economía y Finanzas para que ellos hagan la transferencia y la acreditación de los CUR de pagos en las cuentas de la Federación Deportiva de Morona Santiago y en las cuentas de los organismos deportivos existentes en el país. Nosotros, en marzo, generamos los CUR de pagos de enero, febrero y marzo. En abril, asimismo, se generó el CUR de pagos de abril, y cuando llegó los recursos, pudimos pagar a los trabajadores, a los empleados, pudimos pagar los aportes individuales de la seguridad social, aportes patronales y hacer los descuentos para los aportes individuales de la seguridad social. Pudimos pagar servicios básicos y pagar también a algunos proveedores. La Federación Deportiva se financia con recursos públicos que son del 99.63% de los recursos que le da el presupuesto general del Estado. La Federación Deportiva no tiene mucha autogestión. Solamente es del 0.36% de autogestión, nada más. Y nos dirán, pero son pagos, ¿por qué no hacen autogestión? No se trata de ser o no ser eso, no se trata de coger, soplar botellas y ya sale la autogestión. Federaciones deportivas grandes como el ASOAI se maneja con aporte estatal, aporte de recursos públicos del 85% de su presupuesto. Solo el 15% se genera por autogestión. Eso que es una federación deportiva muy grande, con mucha tradición histórica. Y obviamente desde ahí ha sido un semillero de deportistas importantísimos que han dado, incluso como es Jefferson Pérez, el único campeón olímpico en el Ecuador. Ahora, Federación Deportiva de la SUAY, para pagar los sueldos depende de las asignaciones presupuestarias del presupuesto general del Estado. Lo mismo en el caso de Morona Santiago. Entonces, si el Ministerio de Economía y Finanzas no asigna los recursos, nosotros no tenemos con qué pagar. Y esto pasó ahora también. Mayo, junio, julio. Tenemos acreditado y tenemos generado los CUR de pago. Y luego a través de la administradora nos dijo, vamos a hacer una reforma en el mes de julio para obtener de agosto y septiembre los CUR de pagos adelantados y con eso evitarnos que se demoren otra vez en los pagos y tener la plata para pagar. Lastimosamente no nos han acreditado. Nosotros hacemos el trabajo administrativa y financieramente de generar los CUR de pagos, los presentamos a la Secretaría del Deporte y ellos cumplieron su trabajo de presentar al Ministerio de Economía y Finanzas. Para tener plata, para pagar a los trabajadores, para pagar los aportes de la seguridad social, servicios básicos y proveedores, ¿qué necesitamos? Que el Ministerio acredite esos dineros a través de los CUR de pagos generados. Si el Ministerio de Economía y Finanzas no acredita, nosotros no podemos pagar. Entonces, ¿es negligencia de la administración? ¿Es negligencia de la dirección y de la dirigencia? No, es omisión del Ministerio de Economía y Finanzas. No es omisión nuestra, no es negligencia nuestra. ¿Cuándo es negligencia de la dirigencia? Cuando teniendo la obligación de generar los CUR de pagos, no han generado. Nadie nos puede decir que no hemos generado. Los generamos a tiempo. Apenas se ingresó la actual administración, primero con el ex administrador y ahora con la actual administradora, la ingeniera Gladys Patricia Barrera Márquez. Y con la ayuda de la parte financiera, incluso hemos generado una reforma en mes de julio para tener los CUR de pagos adelantados. Lo hicimos de julio, de agosto y septiembre. Pensábamos que el Ministerio de Finanzas iba a tener un poco de humanidad con las federaciones deportivas, e iba a acreditar los CUR de pagos y nosotros teníamos agosto y septiembre para pagar. Pero lastimosamente, la entidad que tiene que asignar los recursos no acreditó. Ahora, me van a decir, pero ustedes tienen que hacer gestión. Nosotros hemos hecho gestión. Nosotros hemos hecho reclamaciones. Por ahí alguien decía en las redes sociales, pero ni se van a Quito para hacer la gestión. Vea, primero el Ministerio de Economía y Finanzas en estos tiempos de pandemia y confinamiento no está atendiendo de manera presencial. Todas las instituciones públicas dependientes del Ejecutivo están atendiendo a través de teletrabajo. Y las opciones que nos han dado las entidades, en este caso los organismos deportivos y las entidades públicas, es a través de los correos
públicos institucionales. A través de eso hemos generado. Esa ha sido la gestión. Como no nos han hecho caso, hemos llegado a través de la Defensoría del Pueblo, hemos generado a través de la Asamblea. La única respuesta que nos dieron es cuando, y tenemos que agradecer en la gestión y en la obligación del magíster Juan Pablo Belín, pero hay que ser gratos porque el asambleísta de Pachacuti, que él no hizo nada, se quedó callado, nunca ayudó nada a ninguna institución de Morona Santiago, ni peor las federaciones deportivas. Pero Juan Pablo Belín hizo lo suyo. ¿Y qué hizo Juan Pablo Belín? Generó, y el Ministerio de Economía, a través del viceministro, dio la contestación, dice, vamos a pagar, que ya conforme lleguen las platas de la recaudación tributaria, vamos a ir pagando, y que además, mientras no tengamos disponibilidad en la caja fiscal, vamos a tener problemas, y el bla bla de que este confinamiento nos dejó en la crisis, de que no generaron ingresos y tanta cosa. Entonces nosotros hicimos nuestra parte, y ahí que es errado, es falso, lo que desde internamente y externamente han querido hacer quedar mal que la dirigencia, no podría decir algo más. Cuando nos pusimos de acuerdo entre asociación y sindicato para hacer la acción de protección y que finalmente la hicimos solamente el sindicato y federación, no hizo la asociación, ya es un problema de ellos. Ellos sabrán responder a sus conciencias y a sus asociados. Doctor, me permite. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Nos acaban de enviar un mensaje. Hay que hacer la consulta a un asesor jurídico que es parte del directorio, porque así lo establece los estatutos. Nos manifiestan en la siguiente pregunta. ¿Cómo encontraron ustedes el directorio anterior y la institución? A esto viene que no han cancelado desde el año 2019 a los jóvenes deportistas que tienen su bono respectivo por A o B campeonatos que han tenido los primeros lugares. Estimado doctor, es muy importante dar a conocer el sentir pues de acá y la consulta que nos hacen acá nuestros ciudadanos. ¿Cómo encontraron la institución y por qué el directorio, el directorio anterior en el periodo 2019, por qué no han cancelado los bonos a los deportistas? Ya, bueno, voy a completarle esto y sigo con el otro análisis. Una madre de familia de una deportista, me parece que es la ingeniera Mónica Rivadeneira, me consultaba a través de WhatsApp y de conversaciones que habíamos tenido sobre el por qué no se hace el pago de algunos bonos que están establecidos reglamentariamente por la Federación Deportiva de Morona Santiago y que tienen incluso un oficio y un fundamento legal. Entonces, ¿por qué no le pagó la administración anterior, la que estaba en vigencia hasta el año 2023? Yo creo que eso lo debe responder el doctor Leonardo Arévalo, que era el presidente de la federación, y también lo debe responder el ingeniero Cristian Valencia, que era el administrador. Dirán que Mónica Heredia era vicepresidenta, pero no tenía poder de decisión. Eso es responsabilidad de cada quien. Y sabiendo que ahí tenían plata y no lo cancelaron, es problema de ellos. Cuando nosotros llegamos a la federación y el ex administrador pide un informe jurídico sobre la viabilidad y la procedencia de pago de esos bonos, yo me procedo a estudiar y doy mi informe jurídico positivo de que sí se debe pagar. Entonces, hay el informe jurídico de la procedencia de pago, pero el problema es los recursos. Los recursos que llegaron en la primera remesa de los 3 meses, administrativa y financieramente se destinaron a ahorrar algunos recursos para pagar a algunos proveedores que ya tenían algunos meses pendientes de pago, que eran proveedores que venían con trabajos o actividades realizadas con la administración anterior, y nosotros tuvimos que asumir esos pagos que por cualquier razón la administración anterior no lo hizo, no lo quiso hacer o no lo pudo hacer. Nosotros tuvimos que hacer eso por la representación legal que nos correspondía ejercitar ya en el presente. Y con la remesa que llegó de abril, se decidió ahorrar unos recursos para tratar de pagar los aportes a la seguridad social, aporte patronal sobre todo, de los meses de mayo y de junio, si no estoy mal. Incluso se los pagó hasta con mora, porque no había una serie de inconvenientes, porque lo de abril vino, creo, me parece, en julio, ¿ya? Entonces,
se ha estado dando eso. Está presupuestado, de lo que yo conozco, esos bonos, pero necesitamos los recursos. Y esperamos que con lo que hemos hecho, se venga la asignación de recursos y se paguen, porque hay un informe jurídico que determina procedencia y la viabilidad del pago de esos bonos, ¿ya? Teniendo en cuenta que hay algunas particularidades, ¿ya? Hay unos bonos que estaban en vigencia de tal fecha, habían criterios de que no se debía pagar sino solamente tales meses, y mi informe jurídico es que se debe pagar todo el tiempo, porque es un derecho que está establecido reglamentariamente y que tiene apoyo y tiene sustento en la ley. Por lo tanto, ya depende administrativamente y financieramente contar con los recursos y que sean los pagos. Seguramente a través de las redes sociales se harán conocer cuándo a Federación se le asignan los recursos, y las madres y padres de familia que tienen estudiantes que tienen derecho a recibir sus becas, yo les aconsejo que lleguen a la administración y que hagan el pedido formal para que financieramente se obtenga y se prevea los recursos necesarios para hacerles las cancelaciones que corresponden. Pues en eso no hay ningún problema. Ahora, yo prosigo. Entonces, nosotros decíamos, ¿en qué parte fallamos? Si hicimos lo que teníamos que hacer. Y decidimos hacer una acción radical, la acción de protección. Y yo considero que es, en lo constitucional, la acción más efectiva, sobre todo radical, la de última ratio, que permite luchar para el respeto al reconocimiento de los derechos fundamentales a favor de las personas, individualmente consideradas o como parte de un colectivo, que es la acción de protección. Yo respeto el por qué la asociación no quiso hacer. Es decisión de ellos. Ellos sabrán responder a su conciencia. Ellos dicen que nosotros teníamos la obligación cuando en la reunión decían que ellos van a apoyar. Pero bueno, la cosa es que salió. Fue la única acción de protección liderada por una federación deportiva y un sindicato de trabajadores en la Amazonía. Fue la segunda acción de protección a nivel de federaciones deportivas provinciales y la tercera a nivel del Ecuador, que reclamaba pagos de sueldo, que reclamaba que se declare vulneratorio a los derechos fundamentales la omisión del Ministerio de Economía y Finanzas de no acreditar y transferir los CUR de pagos que habíamos señalado en la acción de protección. Recién me comuniqué con la señora presidenta y me indica que Zamora Chinchipe, viendo el éxito de la SUAY y el éxito de Morona, quiere hacer lo mismo, y que se han reunido con otros presidentes de otras federaciones que también quieren hacer lo mismo. Es decir, Azoy fue satélite, fue el que dio el ejemplo, y Morona Santiago también, una federación pequeña, de una provincia pequeña, que no es de esas provincias grandes a nivel de país, con tanta influencia, decidió romper el miedo, arriesgarse con la valentía de los sindicatos de los trabajadores y enfrentarse al poder, y contó con un órgano de justicia que sabe que cuando hay que hacer respetar la ley y hay que hacer justicia en cuanto a los derechos fundamentales, se lo tiene que hacer. No porque lo pide tal o cual institución o tal o cual persona, sino porque creen que nuestro pedido estaba realmente apegado a derecho. Por lo tanto, hemos generado esa acción de protección y que ha dado y que nos dio una solución en el campo jurídico y que le ha condenado al Ministerio de Finanzas para que en 30 días plazo acrediten los CUR de pagos de mayo, de junio, de julio y el adicional o reforma de julio del año 2020. En julio hay 2 CUR de pagos que permiten pagar mayo, junio, julio, agosto y 14ª remuneración a nuestro personal, que permite pagar los aportes patronales y reducir los aportes individuales a la seguridad social, los servicios básicos que estamos en mora por no haberse pagado. Y ojo, hay servicios básicos que no se han pagado desde la administración anterior, que nosotros tenemos que decir. Ahí sí, quienes se oponen a esta administración no dicen nada y están calladitos en algunos medios digitales. Y tenemos ya aprovisionar recursos porque tenemos que hacer las adquisiciones para materiales de bioseguridad, porque hay otro éxito. El licenciado Jefferson Gima, que lideró junto con la señora administradora, la ingeniera Gladys Patricia Barrera Macas, lideró este proceso de presentar el plan de retorno paulatino a los entrenamientos presenciales por parte de la Federación Deportiva Morona Santiago, y el COE cantonal el día miércoles resolvió aprobar para que ya nuestros deportistas de a poco con nuestros entrenadores comiencen a hacer el entrenamiento presencial respetando las normas y los elementos de protección y de bioseguridad, y que nuestra planta administrativa, fruto de lo que ya hay el trabajo, se comienza a generar más y más trabajo, y poco, como dice por ahí, comencemos ya de a poco a la nueva normalidad.
Pues esta federación y esta dirigencia, en medio de todas las crisis, en medio de todo lo que nos han dicho, hemos dado solución. ¿Por qué el resto de federaciones no presentan una acción de protección? Porque no es una cuestión de coger, hacer un escrito y mandar. No es lo mismo como mandar un oficio a la Secretaría de Deportes o al Ministerio de Finanzas. Primero, se necesita de un estudio adecuado. Segundo, de valentía. Tercero, de decisión. Y cuarto, de firmeza. Y esos elementos están en el Sindicato de Trabajadores de la Federación y en la actual dirigencia de la Federación. Nos pueden decir de todo, pero los hechos demuestran más de lo que las palabras dicen otra gente, que las respetamos porque tienen el derecho de expresarse. Hemos obtenido un triunfo. Claro, puede apelarse. Todavía no se emite la sentencia por escrito. Tienen todo el derecho de apelar. Hemos ido a la única sala de la Corte Provincial de Justicia a seguir defendiendo que es un derecho de la Federación, de los trabajadores, de que el Ministerio de Finanzas tiene que acreditar los pagos. ¿Cómo? El artículo 70 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dice que hay el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas y que hay una persona o una entidad que dirige, que es el presidente de la República. Pero que en la ley dice que el presidente puede delegar y ha determinado la ley que el ente rector del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuáles son las atribuciones de este ente rector del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas? El 74, numeral 19 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dice con claridad: realizar las asignaciones de los recursos del presupuesto general del Estado a las entidades públicas. Entonces, vamos entendiendo. La Federación generó el CUR de pagos, pasó a la Secretaría del Deporte, la Secretaría del Deporte pasó al Ministerio. El Ministerio de Economía tiene que acreditar a la Secretaría del Deporte y ellos a su vez nos acreditan a nosotros, ¿ya? Entonces, es el Ministerio de Economía y Finanzas del que debía cumplir, no nosotros. Entonces se generó una serie de controversias. Nos decían en un chat, sí, pero ustedes son nuestros empleadores, ustedes nos tienen que ver. Sencillo, demándenos para que les paguemos. Nosotros íbamos a demostrar en el juicio que no tenemos plata para pagar, que no depende de nosotros la generación de los recursos, que aquí están las asignaciones, que aquí están los reclamos administrativos, y ahorita tenemos una acción de protección que dice que no es culpa de la Federación Deportiva Nacional de Santiago la falta de pago, lo dice un juez constitucional, que es culpa del Ministerio de Economía y Finanzas. Todos aquellos que en su derecho, no lo compartimos en cuanto a las expresiones, pero sí en su derecho, dijeron que la dirigencia 2020-2024 encabezada por Mónica Heredia no era para nada, les hemos callado la boca. Le hemos dicho, no es culpa nuestra, es culpa del Ministerio de Economía y Finanzas que no transfirió los recursos. La Federación ha hecho lo que tiene que hacer y lo seguirá haciendo mientras implique defender los derechos institucionales, los derechos y las garantías de los trabajadores y empleados. Eso no quita que internamente tengamos que realizar acciones de seguimiento, acciones disciplinarias administrativas, porque eso no es violentar derechos, es parte de seguir un ordenamiento y una organización jurídica dentro de una sociedad que está regulada por normativas o por normas. Eso es mi profesor Marco. Amigos, ahorita estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Como el nombre del programa, Análisis, estamos haciendo esta mesa de diálogo. El deporte está en crisis a nivel nacional. Y hoy estamos haciendo ese análisis acá, casa adentro, en Morona, Santiago. También les invitamos a nuestros amigos televidentes que en la parte inferior de sus pantallas está circulando pues una franja digital, el número del WhatsApp que pueden enviar pues los comentarios, las sugerencias o el descontento y las felicitaciones también. Pero nosotros estamos para servir al pueblo y dentro del mismo nos mandan, estimado doctor, un mensaje mediante WhatsApp. La federación está dividida en tres: la directiva, el sindicato y la asociación, porque usted acabó de manifestar hace un momento que solo la directiva y el sindicato se han puesto los hombros pues ante al amparo constitucional en contra del Ministerio de Finanzas y Economía. Su opinión, su percepción, estimado dirigente, pues, porque es el momento de preguntar al dirigente. La federación está dividida y ¿en base a qué, estimado doctor? Vamos de plan. No consideramos que esté dividida.
Lo que sí hay es falta de cumplimiento de acuerdos de un sector, de un gremio, que los respetamos, pero que no coincidimos con su pensar en el momento que decidieron no participar en una acción jurídica que fue acordada. Vamos a recordar algo. Yo le había dicho que ya Mónica Heredia me pidió que pensemos en la posibilidad de una acción de protección. 2 días después, el señor profesor Ramón Barba hace una invitación para tener una reunión, me parece que era un día viernes, con personal de la Federación Deportiva, en donde iban a participar los trabajadores, las trabajadoras, los empleados, las empleadas de la Federación Deportiva, y a cabeza los dirigentes gremiales de las 2 organizaciones de la Federación Deportiva, la Asociación de Empleados y el Sindicato de Trabajadores. Ahí me acuerdo claramente que el pedido unánime de todos era que hagamos algo como dirigencia. Yo les dije, podemos plantear una acción de protección. Entonces ellos me decían, ya, pues presentemos los jueves. Yo les dije que no. No es una cuestión de hacer un escrito cualquiera. Hay que estudiar bien, hay que ver todas las salidas para efectos de que cuando la otra parte tenga en cuenta nuestra demanda, no tenga elementos sustanciales para decir que la demanda es improcedente, incluso para que el juez pueda valorar que lo que se pide, lo que se reclama, lo que se alega, está realmente apegado a la clase de garantía jurisdiccional que se está reclamando, como es la acción de protección. Y les dije que yo voy a tener lista para el día domingo o el día lunes, justo era lunes 10 de agosto, y para tenerle listo para el día martes para la presentación. Entonces, ahí yo les dije que me permitan un tiempo para indicarles más tarde si es que vamos a salir con el sindicato de trabajadores y con la asociación, y en efecto yo mandé un mensaje indicando que necesitamos, por estrategia procesal, demandar junto con el sindicato de trabajadores y la asociación de empleados. Nunca me dijeron ese rato que no, se entendía que íbamos a salir con todos ellos, y en efecto comenzamos a trabajar. Yo ya tenía lista el borrador de la acción de protección, y había solicitado al representante legal de la asociación que me ayude con sus datos y con una información que le había pedido para imprimir la acción de protección, y es cuando recibí un documento con firma electrónica enviado por WhatsApp, donde me decía que ellos como asociación han decidido no formar parte de la acción de protección porque indicaban que eso debe ser una obligación. Bueno, ¿qué estamos reclamando? Que el Ministerio de Economía y Finanzas haga la acreditación de los costos de pagos que tienen sueldos y salarios. ¿Ya? ¿Quiénes no cobran los sueldos? Los empleados y los trabajadores. Las leyes, los CEP y el Código de Trabajo establecen que los empleados y los trabajadores tienen todo el derecho de demandar. Entonces, lo lógico era que ellos demanden, y no lo hicieron. Nunca hicieron un reclamo formal, ni siquiera a la Federación, más allá de algunos reclamos de mercado. Y decidieron no formar parte. Entonces, yo sí, como suelo ser frontal y firme, yo sí fustigué y sí indiqué que no es correcto que después de habernos acordado que iban a formar parte los 2 entes en la demanda, que fuera uno de ellos y a última hora, cuando todo el proyecto de demanda se mandó con el encabezado de las 2 organizaciones y la dirigencia, la federación como tal. Pero como digo, respeto las decisiones. Ellos solitos se aislaron. Nosotros no le aislamos. Jamás dijo la dirigencia, vamos a salir solo con el sindicato y vamos a demandar. Y ellos reclamaron ser parte y nosotros le habríamos dicho, no, no fue así. Solitos se aislaron, respetamos como gremio los criterios que tuvieron. Conozco que no fue por unanimidad, fue por votación mayoritaria, ganaron apenas con votos para decirle no apoyarse a sí mismo, pero es decisión de ellos. Eso no quiere decir que la federación esté dividida. Que uno de los gremios importantes de la Federación Deportiva haya decidido no formar parte de una acción que formaba parte de las acciones de lucha que se venían haciendo, es una decisión personal del gremio. Por lo tanto, eso no implica división, porque la federación, la dirigencia, la administración, no ha hecho absolutamente nada para dividir. No ha hecho absolutamente nada para dejar de lado a unos y a otros. Por lo tanto, cuando el gremio como tal ha pedido a la administradora reunirse sobre cuestiones claves de algunas órdenes y decisiones que se han dado las semanas anteriores, se les ha escuchado y se les ha dicho lo pertinente.
Cuando el sindicato de trabajadores ha pedido de unirse con la dirigencia, se les ha escuchado y hemos llegado a acuerdo. Entonces, eso no implica división. Más bien, yo creo que los compañeros de la asociación debemos dejar de lado, debemos distinguir. Si no quieren a la dirigencia es problema de ellos. Tienen todo el derecho de no apreciarnos individual y personalmente a quienes actualmente están haciendo dirigencia. Si no le ven con buenos ojos a la presidenta y a los miembros del directorio y a quien habla, tienen todo el derecho de disentir personalmente con nosotros. Pero hay que saber que aparte de que no les caigamos bien, hay que tener en cuenta que somos parte de un solo unificado llamado Federación Deportiva Moraván Santiago. Y hay momentos en donde tenemos que salir juntos dejando de lado muchas cosas, ¿ya? Así como en el ámbito administrativo. Si ellos dicen que nosotros les caemos mal, nosotros cometeríamos el peor error de cobrarnos eso y cuando hay exigencia de derechos decir, no, a ti no y al otro sí. Cuando hemos dado criterios jurídicos, incluso nomás dimos criterios jurídicos para efectos de que se respeten los derechos de los trabajadores, entre ellos de la persona que forma parte de la asociación, porque son derechos. Nosotros no podemos dejarnos llevar. A ellos no les caemos bien, entonces cobremos. No, jamás eso. Así es que nosotros tratamos a nivel de federación, con la administración, con la dirigencia, con la seguridad jurídica, de emitir nuestros criterios, de emitir las decisiones que creemos son apegadas al derecho. El día martes intervino un entrenador que me parece que es miembro de la asociación y que se dirigió con términos despectivos hacia mi persona. Me insultó y me dijo un término que me causó risa. Y dije, bueno, el compañero está respirando por la herida, ¿ya? Entonces, ¿y por qué me dijo eso? Porque soy generador de un informe jurídico que determinó que como esta persona había estado encargado a la dirección del Departamento Técnico Metodológico por 3 meses, y como el estatuto dice que cuando ingresa a la nueva administración tiene la facultad de designar al director del DTM por concurso de merecimiento de forma definitiva por 4 años, o también podemos designar uno con calidad de encargado, decidimos agradecer el encargo, terminar el encargo y nombrar a otra persona. Y como este compañero entrenador no ha tenido de los documentos que obtenimos en talento humano ninguna otra disposición de encargo temporal o permanente de otro puesto, solicitamos que, cumpliendo los documentos que hay en talento humano, sea reintegrado a la labor para la cual fue contratado. Por eso me insultaron, pero bueno, si es que tengo que recibir insultos y si esta dirigencia tiene que recibir ofensas por cumplir el trabajo, por hacer cumplir las normas jurídicas, que sigan lloviendo. Nosotros, eso no nos da ni gana. Vamos a seguir cumpliendo y hacer las cosas. Yo hago un llamado a los señores de la asociación como gremio, ¿no? Tienen todo el derecho de discrepar con la administración. Tienen todo el derecho de reclamarnos. Tienen todo el derecho de fustigarnos, colectiva o individualmente considerado. Pero cuando se tenga que tener fines y objetivos comunes de la institución, sí le llamamos que sean y formemos parte. Si le llamamos que se integren, nosotros no hemos dividido. No aplicamos el famoso refrán propio del liberalismo y del individualismo, divide y vencerás. Nosotros estamos trabajando mancomunadamente, estamos trabajando en orientaciones para todos los campos. Por ejemplo, con el Sindicato de Trabajadores nos reunimos el viernes anterior y llegamos a importantes acuerdos y se sugirió desde la asesoría jurídica algo que al parecer ha sido latente para los trabajadores, entrenadores, miembros de la fuerza técnica. Ellos están sujetos, según sus contratos de trabajo, de 8 a 8, muchos entrenan a la madrugada, otros entrenan en la noche, otros entrenan los días sábados, y los contratos de trabajo no están adecuados a la realidad. Jurídicamente sí podemos cambiar esa realidad, estableciendo con acuerdos con los trabajadores, con la fuerza técnica, adendos de trabajo que permita ajustar su actividad laboral a sus horarios específicos. ¿Eso qué ayuda? Permite la productividad, permite mejor rendimiento, una mejor entrega del entrenador y mejores resultados en el entrenamiento deportivo con sus deportistas y a la postre mejores resultados en competencia. Con los compañeros administradores, ¿qué estamos planificando? Para enero tiene que salir ya
para noviembre o diciembre tiene que salir ya la propuesta de un reglamento orgánico funcional de la planta administrativa de la Federación Deportiva de Nueva Santiago. ¿Cuál es el reto que me he propuesto en asesoría jurídica? Desde mi particular punto de vista, que muchos no comparten. Estoy diciendo que ellos, la planta administrativa, están sujetos a administración pública conforme dispone el 326, numeral 16 de la Constitución de la República, por lo siguiente. Esa norma que dice, forma parte de los principios del derecho al trabajo. Dice, en las entidades públicas, no importa, y en las entidades privadas que manejen con aporte mayoritario de los recursos públicos, la Federación Deportiva tiene del 100%, el 99.63% de los recursos públicos que se le asignan al presupuesto general del Estado. Pues en esas entidades, los que ejerzan funciones de dirección, administrativas, representación y profesionales estarán sujetas a las normas de la administración pública y el resto están sujetas al Código de Trabajo. El artículo 3, cuando habla del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público, en el penúltimo, insisto, hace referencia también que forma parte de estas normas los organismos deportivos con trabajadores que están regulados por la Ley del Deporte. ¿Ya? Entonces, mi concepción cumple funciones administrativas en términos morochos, la planta administrativa. Ellos, para mí, están sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público. Pero ellos me van a decir, y con justa razón, abogado, tengo contratos de trabajo inscritos en el Ministerio de Trabajo. No hay problema, aquí es el asunto de la realidad de la relación laboral. Son principios del derecho laboral. Frente a eso, ¿cuál es mi objetivo? Con el reglamento orgánico funcional, trabajar para lograr una reingeniería dentro, una reclasificación que eventualmente permitirá una mejora de sueldos y salarios en la planta administrativa y concomitantemente también en la puerta técnica. Pero eso es facilito decirlo, pero es difícil conseguirlo, no es imposible. Tenemos ya un obstáculo. ¿Cuál es? El reglamento actual a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, que elaborado por Lenín Moreno, que dice en una de las normas que el personal de las federaciones deportivas están sujetas al Código de Trabajo, lo cual contradice con el 326, numeral 16 de la Constitución de la República y contradice con la disposición primera, disposición general 11ª de la misma Ley del Deporte, que hace una distinción entre los organismos deportivos con personal sujetos a las leyes de la administración pública y al Código de Trabajo. Pero estamos para asumir retos difíciles, complicados, y lo hacemos. Es decir, estamos planificando en un trabajo posterior. No podemos, en algunas cuestiones de personal, dar salidas inmediatas, pero le hemos dado viendo forma. Obviamente, llegamos a la federación y encontramos un desorden jurídico fatal, desde mi punto de vista. Y tratar de ordenar la casa del ámbito jurídico ha creado oposición y resistencia porque aparentemente no estaban sujetos sino a normas básicas. Pero acepté un reto, tengo el respaldo de la dirigencia y creo que mientras sea lo legal, sea lo constitucional y sea lo apegado a las normas jurídicas, seguiremos haciendo. Aquellos que no estén de acuerdo con nosotros, porque nosotros no somos dueños de la verdad, tienen todo el derecho de reclamar internamente y no habrán represalias, de impugnar externamente y tienen derecho a demandar y nosotros tendremos derecho a defendernos. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Es y era el momento para hacer esa mesa de diálogo, poner las cosas en claro, pues en tiempo de pandemia que nos está dando otra lección y otra manera de vivir en los diferentes hogares, en los diferentes domicilios. Los actores y compañeros del deporte, conjuntamente con sus vuestros deportistas, hombres y mujeres, lo están trabajando de manera vía telemática con el único fin de la motivación para que continúen en el deporte, en los 16 deportes, acá lo que tiene Morona Santiago. Estimado doctor y amigos televidentes, estoy escuchando pues muy detenidamente la intervención del señor doctor Iván Cárdenas Torres, que la mentalidad, pues el objetivo es la palabra acuerdo. Y estimado doctor, vamos a entrar un poquito más a nivel nacional. Los señores asambleístas obtuvieron, y con eso se llena la gloria, de una ley, y unos dicen una mal ley humanitaria. Tal vez hay acuerdos con los señores personeros de la Federación Deportiva de Morona Santiago.
En el mismo que reza en uno de los articulados que se puede rebajar las horas laborables y por ende los haberes económicos. Estimado doctor, es muy importante dar a conocer cuál es el objetivo de esta dirigencia mediante la ley humanitaria para lo que es la Federación Deportiva de Morona Santiago. La gentileza, estimado doctor. Gracias. A ver, la ley humanitaria, la ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria provocadas por el COVID, tiene en materia laboral, o la supuesta crisis laboral que dice que vivió el país, la pérdida de recursos que impiden pagar a los trabajadores, dio la facultad de reducir hasta el 50% de la jornada laboral, si alguien trabaja 8 horas, reducir a 4 horas, y la reducción del 45% del sueldo, ¿ya? En relación con eso, antes que se apruebe la ley orgánica de apoyo humanitario, el señor presidente de la República emitió, a través de unas declaraciones de cadena nacional, de que se va a establecer una reducción de 2 horas de la jornada laboral en todas las entidades públicas, con la consecuente reducción de 2 horas de sueldo. ¿Qué venía a ser en porcentaje? Una reducción del 16.66%. Todas las entidades públicas, pero dependientes de la función ejecutiva, es decir, los ministerios, las coordinaciones zonales, los viceministerios, las direcciones distritales, las direcciones provinciales de todos los ministerios y entidades dependientes de la función ejecutiva, ya están haciendo de esa forma. No me consta si la Secretaría del Deporte lo está haciendo, pero el resto, todos, absolutamente todos, están en eso. Les redujeron 2 horas de la actividad laboral y les redujeron 2 horas de sueldo, que es del 16.66%. La Secretaría del Deporte sí, porque un gran amigo mío, que es subsecretario de la zona de Riobamba y Ambato, que es oriundo de la ciudad de Macas, trabaja para ahí y me comentó que también le habían descontado ese 16.66% del sueldo. Entonces, eso se estableció y comenzaron a aplicar, ¿ya? La Secretaría del Deporte emitió una directriz bastante confusa, pero cuyo objetivo era la disminución de 2 horas de trabajo con la disminución de 2 horas de sueldo. Obligatorio. Y decían que en esa directriz, que en aquellas entidades que ya se habrían comprometido por de pagos por las 8 horas, el sobrante no se podía servir y tenía que ser reintegrado. Algo así disponía la Secretaría del Deporte. Por presión, sí hay que aceptarlo, por presión, pero genuina de otras provincias, porque en Morona Santiago no hubo una presión de empleados y trabajadores, más allá de decir en los chats, ¿ya? Esa directriz fue derogada. Luego, la señora administradora financiera de la Federación Deportiva de Morona Santiago se hace eco de lo que dijo el gobierno y de lo que dispone la ley humanitaria y me pone, según ella en jaque, y me pide un informe jurídico para ver si la Federación Deportiva de Morona Santiago va a aplicar la reducción de las 2 horas de sueldo, para que trabajen solo 6, y las 2 horas de trabajo, las 2 horas de sueldo, o va a aplicar lo que dispone la ley orgánica de apoyo humanitario creada para combatir la crisis sanitaria por el COVID. Y yo tengo un informe jurídico que fue dirigido a la administración, al directorio, a la administradora financiera y a Talento Humano. Mi criterio jurídico y mi sugerencia es la siguiente. Que nosotros, primero, que sí, para hacer una corrección, decía el entrenador que vino el día martes, que eso no aplica para el Código de Trabajo. Equivocado. Lea bien la ley orgánica de apoyo humanitario. Esa es una ley orgánica que, como dice la norma en el ámbito de aplicación, aplica para el sector público y el sector privado. Para quienes están regidos por las normas de las leyes de la administración pública, como están regidos para el Código de Trabajo. Hay algunos que dicen que todos están supuestos al Código de Trabajo en la Federación Deportiva, entonces se aplicaría también para ellos. Pero el informe jurídico dice que la ley orgánica de apoyo humanitario no dice deberán hacer obligatoriamente, utiliza el término podrá, facultad, potestad, atribución. Es una posibilidad que depende del empleador, ¿ya? Y en cuanto a la directriz emitida por el presidente, no hay una sola acuerdo ministerial, acuerdo ejecutivo emitido por el presidente de la República sobre eso. Lo que sí, los ministerios han ido generando una serie de normas y hay un acuerdo ministerial expedido por el Ministerio de Trabajo en el cual
también de una manera confusa quiere dar lugar a eso. Mi criterio jurídico es que como Federación Deportiva Morona Santiago no nos vamos a acoger ni a la reducción de las 2 horas de trabajo ni a la reducción de las 2 horas de sueldo. Suficiente que no les paguen sueldos. Suficiente que el deporte esté prácticamente olvidado en el Ecuador para que nuestros trabajadores y nuestros empleados encima tengan que tener otro rechazo de una reducción. Incluso, muchachos, yo les dije, no, yo como asesor jurídico haré todo lo que esté a mi alcance, con apoyo o sin apoyo, para luchar cuando estaba vigente esa directriz. Al siguiente día derogaron. Obviamente, no fue gestión mía, es gestión de otras entidades, ni siquiera de los trabajadores de Morona Santiago, es gestión a nivel de otras federaciones provinciales, ya, Quito, Guayaquil, Manabí. Entonces, pero ahí está mi informe jurídico. Eso le demuestra a nuestros trabajadores que tienen una dirigencia que no va a aplicar cuestiones regresivas y que perjudican a sus trabajadores y a sus empleados. Nos pueden decir de todo en las redes, todo nos dicen. Pero en los hechos, nosotros sí peleamos, sí defendemos, sí nos arriesgamos y además tenemos criterios jurídicos que no vamos a aplicar. El Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial estableciendo la supresión de partidas. Hasta ahora, la Federación Deportiva de Morona Santiago no se ha acogido a ese régimen de supresión de partidas. La Secretaría del Deporte emitió en el 2019 el acuerdo número 494. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Es muy importante hacer la mesa de diálogo con autoridades, como es el señor doctor Iván Cárdenas Torres, porque la importancia nos permite el dar a conocer esas inquietudes, esas molestias pues que tiene. Ya nos acaba de manifestar y anunciar que la ley humanitaria no va a haber en la Federación Deportiva de Morona Santiago. Me parece que se le fue el contacto al señor doctor. Mientras tanto vamos a hacer una pausa, estimados amigos, para hacer el contacto con el doctor Iván Cárdenas Torres, asesor jurídico externo de Federación Deportiva de Morona Santiago.
Mil disculpas amigos televidentes, pues hubo una falla técnica del internet. Bien, estimado doctor, estábamos comentando sobre el particular, sobre la ley humanitaria y la importancia de los acuerdos en la parte de administración, en la parte jurídica. Se mantiene pues el sentir y más que todo la ley y el derecho de los señores empleados de Federación Deportiva de Morón Santiago. Estimado doctor, continuemos en el análisis. Entonces, eso quiere decir, y del por qué será pues, el descontento de algunos compañeros del deporte administrativo, puede ser técnico, puede ser de la planta de servicios auxiliares de servicios, pero es muy importante, estimado doctor, una vez más, la confirmación que el directorio de Federación Deportiva de Morón Santiago se mantiene vigente con todos los empleados en Morón Santiago. Estimado doctor. Muchas gracias. Primero, mil disculpas, parece que mi internet falló y eso provocó que abruptamente me salí de pantalla. Yo hablaba del acuerdo ministerial para la supresión de puertos. Nosotros podemos decir que hasta ahora no se ha sacado a nadie. Hay un acuerdo ministerial de 494 emitido por la Secretaría de Deportes, me parece que es del año 2019 o 2018, no estoy muy bien. Algunos me han interpretado que eso permitía sacar a la gente. No, ese acuerdo ministerial dice que se puede utilizar plata del POA para efectos de las desvinculaciones de los trabajadores. Pero en esta administración, al menos de lo que yo conozco hasta ahora, no se ha utilizado ese beneficio. Hay un trabajador que solicitó la aplicación de ese beneficio, supuestamente, pero está mal interpretado, ¿ya? Que quería cobrar, entonces mi informe jurídico fue señalando que no le podemos nosotros pagar ese beneficio, porque para que él cobre ese beneficio por despido intempestivo, tiene que ser despedido intempestivamente, y nosotros, al menos por ahora, de lo que yo conozco, no hay ninguna decisión de despidos en la entidad. Entonces alguien va a decir, pero el asesor jurídico dice por ahora, es que no me puedo adelantar para mañana y pasado mañana. Yo hablo hasta el presente, ¿ya? Así como hasta el presente, nosotros no hemos hecho caso de las 2 horas de reducción y hay un informe jurídico expreso sobre eso. Hay cuestiones donde vamos a llegar a acuerdos y hemos llegado a acuerdos. Y hay cuestiones donde no vamos a llegar a acuerdos como estas. Yo no puedo, cuando son cuestiones jurídicas y mis informes jurídicos están ahí y dicen claramente, nosotros no vamos a dar paso a las 2 horas de rebaja de la jornada y rebaja del sueldo. Eso no necesita un acuerdo, eso simplemente es una decisión de asesoría jurídica enviar a la administración y entiendo que la administradora ha cumplido y hasta ahora está cumpliendo. Pero sí hemos de llegar a acuerdos en otras cuestiones, como en efecto, el día viernes tuvimos una reunión con el sindicato de trabajadores y llegamos de acuerdo en algunas cuestiones puntuales, ¿ya? Que al parecer hasta cierto punto a veces o no llega bien el mensaje o no podemos comunicar o siga habiendo esa animadversión con la actual administración que llega el mensaje medio distorsionado, pero ya explicándoles adecuadamente, ya van entendiendo, ya vamos entendiendo. ¿Ya? Como les digo, les dije a la asociación y les puedo decir al sindicato, les podemos caer mal. ¿Ya? Yo no soy monedita de oro para caerle bien, de hecho, puedo caerle mal a mucha gente. Le puede caer mal al presidente y la administradora y los miembros del directorio, pero cuando tengamos que respetar normas jurídicas, sean para derechos, para cumplir obligaciones, ahí estaremos. ¿Ya? Cuando tengamos que unirnos para hacer acciones en conjuntos, ahí estuvimos, ahí estaremos, ahí hemos estado. ¿Ya? Pero cuando tengamos que aplicar la norma con respecto a situaciones irregulares, a incumplimientos, también hemos estado ahí. Nos han visto mal, pero nosotros no actuamos porque nos cae bien, porque le caigo bien, porque le caigo mal, porque les caigo mal, para efectos de tomar decisiones. Y en eso estamos haciendo ese trabajo, un trabajo en federación duro, difícil, complicado. Y eso que es aparentemente una entidad pequeña. ¿Por qué? Porque decía antes, no había un orden jurídico. Claro que hay reglamento interno, hay un estatuto, pero hemos coincidido en el chat con algunos compañeros que el estatuto es una fiel copia de un estatuto tipo que fue dirigido por la Secretaría del Deporte y que ahora, gracias a ese reglamento, tenemos que reestructurar. Y les he dicho, vamos a trabajar en las propuestas de reforma del estatuto y vamos a hacer un verdadero proceso de socialización para que los actores internos y los actores externos formen parte de un buen estatuto. Pero también tenemos que cambiar ese reglamento interno de trabajo, porque tiene un montón de vacíos, no solo vacíos para poder sancionar, no se trata de sancionar,
sino de establecer procedimientos administrativos disciplinarios que garanticen el derecho de los trabajadores y las obligaciones de que tienen las facultades instructoras y juzgadoras a efectos de cuando hayan posibles conductas reñidas en contra de la ley. Pero necesitamos crear un nuevo reglamento interno de trabajo que esté acorde con la realidad, quienes están sujetos al código y quienes no están sujetos al código. Necesitamos generar un reglamento orgánico funcional. Tenemos un manual de funciones que es una copia del estatuto y eso no está bien. Tenemos que reorganizar una serie de puestos dentro de la planta administrativa. Eso no quiere decir salida del personal. ¿Ya? Tenemos que ubicarle de acuerdo con las realidades. Tenemos que fortalecerle esos puestos y tenemos que darle también mejores y mayores atribuciones, pero también tenemos que trabajar en contratos aplicables a la realidad con la fuerza técnica y tenemos también que elevar todos los niveles de gestión para que la federación sea un ente provincial que hace gestión y que tiene la verdadera masificación a nivel de la provincia, y eso es lo que estamos haciendo. Pero también vamos a generar acciones para que Morona Santiago sea vista en el espectro nacional. No porque alguien nos dice un montón de cosas, o saltan a boom como fue hace poco y hasta de manera muy malintencionada hicieron quedar mal a la federación por su proceso eleccionario, sino para que sea reconocida como un ente satélite y generadora digna de imitar. Nosotros imitamos a Azuay, pero a nosotros ya nos están imitando las federaciones de la Amazonía y de otras provincias de la costa. Están imitando a través de la acción de protección. Y bienvenido. Tenemos ya una conversación que está adelantando el profesor Jefferson, el licenciado Jefferson Gima, con la Federación Deportiva de Zamora Chinchipe en lo técnico. Y van a verse una serie de conversaciones al respecto. Hemos llegado a acuerdos importantes con el gobierno municipal del Cantón Morona. Teníamos un comodato de entrega del complejo deportivo Tito Navarrete, pero un comodato demasiado amplio. Y a partir de una serie de desacuerdos o inconvenientes, llegamos a un acuerdo interesante con la voluntad política del señor alcalde Franklin Galarza Guzmán, en donde resolvieron, estaban a 2 días de crear una nueva reforma. Y bien podía decir el alcalde, a mí no me interesa, se acabó. Yo tengo mi comodato y saber cuándo cumplo. Pero ahí está la voluntad política, dijo, reunámonos urgente y dispuso a su financiero que veamos las posibilidades económicas y el municipio va a dar $70,000 para exclusivamente adecuar la piscina olímpica. Nos ha dado ya la sana noticia que la piscina olímpica ya está en condiciones operables, listas para el retorno paulatino. Ahí se están haciendo actividades, 1 o 2 chicos que ha sido pedida por el señor gobernador con el objeto de ayudarles porque tienen problemas de discapacidad y que ese tipo de tratamiento es importante. Y sabemos que ya estuvo el director administrativo tratando de verificar, porque tienen que hacer un procedimiento de contratación para dejarle totalmente óptima ya las partes relacionadas con la piscina. Eso dice el nivel de gestión de esta administración, con todos sus errores que nos puedan criticar, pero estamos trabajando en función de cambiarle la cara a la federación. Más tarde vamos a hacer todo un trabajo para cambiar la imagen corporativa a la federación, y en eso estamos trabajando silenciosamente, pero dando pasos firmes de poquito en poquito. Eso es, compañero Marco. Amigos televidentes, pues estamos cerrando el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Justamente, estimado doctor, para finalizar el programa, y es importante también el tema de escenarios deportivos. La gente que está haciendo la actividad, pues, en la parte externa, obviamente por la pandemia, no pueden ingresar pues a los mismos, pero el clamor del ciudadano o de ciudadana que por qué la dirigencia no reclama o no se hace cargo de los escenarios deportivos, estimado doctor. Eso es el clamor de los ciudadanos y las ciudadanas. Listo. Cuando yo revisé el contrato de comodato que tenía realizado la Federación Deportiva con el Gobierno Municipal de Cantón Morona, hecho en ambos casos con administraciones anteriores, las del doctor Villarreal y las del doctor Arévalo, en su momento, yo verifiqué una omisión de parte de la Federación Deportiva. El estatuto de la Federación Deportiva Morona Santiago dice que es el directorio el que tiene facultad de atribución exclusiva para autorizar al presidente y al administrador para la celebración de convenios, contratos y contratos. Como datos de un contrato. Resulta que para la celebración de este contrato de comodato con el gobierno municipal,
se obtuvo un permiso o una autorización de la Asamblea General de Deportes. Los que saben de derecho van a decir, bueno, los que hablan van a decir, pero la Asamblea es el máximo organismo. Sí, pero mijito, revise el estatuto. Verifique, mijito, si el estatuto le permite a la Asamblea General autorizar la celebración de convenios, contratos, comodatos. Y no hay norma alguna, que es incongruente, pues es la máxima entidad, lo debe hacer. Ahí está el por qué este estatuto de la Federación Deportiva no vale en muchos casos, pero lastimosamente tenemos que cumplirlo y aplicarlo porque está vigente. Entonces hice una observación y alrededor de eso se generó un problema. Yo había sugerido la posibilidad de que nos devuelvan el estadio Tito Navarrete, pero aún me ocupa. Resulta que, y ahí viene un poco el entendimiento por qué la administración anterior decidió entregar el comodato al gobierno municipal, independientemente del alcalde que sea, ¿ya? Es que el manejo solamente de la piscina olímpica implicaba un promedio mensual mínimo de $3,000 mensuales. Nosotros, como Federación Deportiva, nuestros costos de pago son de $62,000. Más de $40,000 se van en sueldos y aportes. Y nos quedan unos $9,000, $10,000 para a veces pagos de proveedores, para tener ahí, hacer una ínfima ahora con kit de bioseguridad, tenemos que hacer los procesos para el aseguramiento de los bienes, cauciones y un poquito más para deporte formativo. ¿De dónde vamos a sacar $1,000 mensuales? Vea, si nos hacíamos cargo del estadio Tito Navarrete, necesitábamos $70,000, un tour de pagos de un mes para eso. No tenemos plata. El presupuesto de la Federación Deportiva asignado por el Estado es $911,000 para el año 2020, y eso no es problema de gestión, problema de cómo distribuyen la plata de la Secretaría del Deporte, porque hay normas fijas a través de eso, ¿ya? Porque ya van a decir, ahí, es problema de gestión. No, porque siendo así, en las administraciones anteriores, de poquito en poquito viene el recorte, la culpa es de ellos. No es la culpa de ellos. Es la culpa de un Estado que dejó de privilegiar el deporte con una visión mayor que permita el engrandecimiento y el crecimiento de nuestra población. Pero lastimosamente, así son las cosas. ¿De dónde íbamos a sacar $70,000? ¿Saben quién aportó en unos momentos dados para que esa piscina funcione con unos clores y unos líquidos? Los comités de padres de familia. Porque la Federación Deportiva no tenía. No tenía ahora y no tenía antes. Antes nos decían, claro, dice, ahora ojalá ya no sigan pidiendo plata a los comités. Pero si los comités en las administraciones anteriores daban plata y nunca dijeron nada, y entraba una nueva administración y nos quisieron decir mucho a nosotros, ¿ya? Entonces es obvio a la población que nosotros no podemos hacernos cargo de eso y que necesitamos un elemento externo, y en buena hora que se llegó a acuerdos, se hicieron mea culpas de parte y parte con el municipio y la federación, y ahora ya está bien de enfoca y está bien, ¿ya? Pero nosotros llegamos a otros acuerdos. Nosotros vamos a poner guardianía ahí. Hemos ya conversado con un trabajador, tenemos que hacer un adendo, celebrar el adendo legalmente, y con eso ya cumplimos. Pero, por ejemplo, el municipio está contento porque ya no pone sus guardias de ahí. Nosotros estamos a cargo de esa parte con nuestra propia planta, que ya lo vamos a establecer. Entonces, hay acuerdos compartidos. Ahora, el polideportivo. La propiedad del polideportivo le pertenece al Centro de Alto Rendimiento Deportivo. O sea, ¿ya? No le pertenece a la federación. Que la federación allí haga una serie de entrenamientos es porque esto estuvo concedido al gobierno municipal de Cantón Morón a través de un comodato, y el municipio muy gentilmente les permitía a la Federación Deportiva utilizar la implementación deportiva propia del CEA y utilizar ciertos escenarios deportivos. Ustedes vieron cómo en las redes sociales, en plena pandemia, con toda una serie de problemas económicos que tenía el municipio de Morona, le comenzaron a criticar diciendo que tenía abandonado el CEA, tenía abandonado el polideportivo y el estadio Tito. Bueno, es comprensible. La mayor cantidad de plata tenían que destinarle para cuestiones realmente urgentes y emergentes, ¿ya? Y si el municipio, que es una entidad grande a nivel cantonal de federación con municipio, no tenía los recursos de momento en tiempo para hacer un adecuado mantenimiento, imagínense nosotros de hacernos cargo del CEA, del complejo polideportivo. Quizás en otros tiempos, cuando la Federación Deportiva tenía plata para gastarse en lo que sea y no supieron aprovechar, tal vez, pero ahora no tenemos ese gusto de poder mantener. Hay un contrato de comodato con el Coliseo La Loma, ¿ya? Mi sugerencia jurídica fue de que pidamos la terminación del contrato de comodato, ¿ya? ¿Por qué? Porque económicamente no le beneficia a la federación ese contrato de comodato del Coliseo La Loma, que es de propiedad del municipio.
Sí, antes habían hecho unas inversiones de creo que 25.000 o 40.000, $25.000 para poner el piso, pero las administraciones anteriores, cuando tenían que generar convenios con más años, hicieron solamente con un límite de años. Nosotros no podemos asumir los errores que otros hicieron, ¿ya? Y los reportes financieros eran de que gastábamos bastante en servicios básicos del Coliseo La Loma y que no reportaba un beneficio. Durante un tiempo ese coliseo fue utilizado por los convenios que hizo la administración anterior, el municipio de Morona, para entregar a un proceso basquetbolístico a nivel nacional y creo internacional, ¿verdad? Entonces, de ahí no recibía nada la federación, absolutamente nada. Entonces, nosotros le decíamos al municipio, nos quedamos, pero si nos dejan utilizar de los 12 meses, 10 meses. Y para nosotros de establecer un nuevo reglamento de cobro de escenarios deportivos que nos permita hacer autogestión. Pero el municipio dice que no, nosotros nos vamos a quedar con el coliseo. Lo que sí vamos a hacer es permitirles, porque esa fue una inquietud de nuestros compañeros entrenadores de la disciplina de baloncesto, pero nosotros vamos a garantizar que la Federación Deportiva siga utilizando el escenario deportivo en los días y las horas que sean pertinentes para los entrenamientos deportivos de la disciplina de baloncesto a través de un convenio. Nosotros, mucho mejor. Eso se ha venido utilizando todo este tiempo, así se va a seguir utilizando, por lo tanto, ya no necesitamos pagar servicios básicos, que es un coste fuerte, sino servicios básicos del Tito Navarrete, del 29 de mayo, y de la planta administrativa estábamos con mora, porque no se tenía plata para pagar, imagínense, para pagar lo otro, cuando la visión debe ser otra. Pues por eso es que hubieron criterios de importes que nos pueden decir también mucho, pero hay que ser responsables, hay que saber hasta dónde se extienden las sábanas, ¿ya? Para efectos de poder, con los recursos que se tiene, administrar. Pero nosotros debemos cuidado en la Loma que se garantice los entrenamientos de baloncesto. Por ahí algunos entrenadores de baloncesto ya por ahí dijeron y comenzaron a decir que nosotros no veamos por ellos y que estamos queriendo deshacernos del local para sacarlos. No, compañeros de deporte. Porque para sacarlos hay una forma más directa y nosotros no la hemos utilizado. Así es que hemos establecido eso. Y ahora cuando ya empiecen los entrenamientos deportivos de manera presencial y en forma paulatina, entonces ahí va a estar ese escenario por la gentileza y por la voluntad política del señor alcalde Franklin Galaza Guzmán para efectos de contar con ese escenario para la disciplina de baloncesto y asegurado, no solo la disciplina, asegurado los entrenamientos, asegurado el trabajo de los 3 entrenadores de baloncesto, pero lo que vamos a pedir es resultados, ¿ya? Para efectos de que Morona Santiago crezca, como les vamos a pedir en todos los casos. Lo mismo, ahora tenemos el otro problema. El Centro de Alto Rendimiento Deportivo, el CEAR, le solicitó al municipio de Morona la terminación del comodato y yo conocí por un documento que ya estaba lista la minuta para la celebración de la terminación del comodato del polideportivo. Es decir, del municipio regresa al CEAR. Y como el CEAR es una entidad que está dentro de las listas para ser extinguidas como empresa pública, pues hay que ver a qué entidad le mandan. Ojalá quede con la Secretaría del Deporte y la Secretaría del Deporte tenga la visión de esos bienes entregarles definitivamente a los entes seccionales. Ahora, ahí se genera un problema, porque tenemos disciplinas deportivas que entrenaban en polideportivo y utilizaban los implementos deportivos que hay en el CEAR, que es de propiedad del CEAR, ¿ya? Entonces, ya nos participaron en eso y estamos tratando de gestionar a través de la Secretaría del Deporte, que nos, muy bien, ya les quitaron al municipio por alguna situación, pero que nos sigan permitiendo utilizar. Son parte de las gestiones que venimos haciendo para el efecto que nuestros empleados, que nuestros trabajadores no tengan problemas, no se vean inseguros en la cuestión del desarrollo de sus actividades laborales. Entonces, de varias maneras hemos tratado de ir tapando cada uno de los huecos y los problemas que se nos han generado. Entonces, algunos nos dirán, no tenemos derecho a cobrar, por ejemplo, mis honorarios. Fuimos los que más trabajamos en mediados de marzo, en abril y mayo, en plena época de confinamiento, en reuniones virtuales, en generación de recursos, en generación de acuerdos y de resoluciones con el ex administrador y con la dirección y la dirigencia y actualmente con la actual administradora. Hemos cometido errores. Sabemos que vamos a cometer errores, porque no somos perfectos. Pero sí les pedimos a los trabajadores y al empleado, les vuelvo a repetir, que les caigamos mal, listo. Es el derecho de ustedes a que no les caigamos mal.
Pero cuando les llamemos a trabajar, como le hemos llamado insistentemente, simplemente recuerden algo. No importa si está Mónica Heredia o está cualquier otro. No importa si está un asesor jurídico que me agrade y que me guste y que no jode y está otro. Esas personas que les llaman representan una federación, por lo tanto ustedes recuerden, hay que trabajar por federación. Y al trabajar por federación, estamos trabajando por nuestros deportistas. Punto. Nosotros somos de paso. Yo no sé cuánto tiempo estaré, meses, días, semanas, o hasta el final de mi contrato, como es diciembre de 2023. Y después me iré. La administración estará 4 años. No sabemos si estará más tiempo o menos tiempo. Pero quienes quedan son los empleados y los trabajadores. Ellos se quedan de largo. Y ustedes, empleados y trabajadores, tienen que siempre pensar y velar en que hay que trabajar y hay que doblar el esfuerzo por la federación. Y al hacer eso, hacemos por nuestros deportistas. Muchas gracias. Amigos, queremos agradecer pues una vez más la comparecencia del señor doctor Iván Cárdenas Torres como asesor externo de Federación Deportiva de Morón Santiago. Estimados amigos televidentes, hemos dado la oportunidad, hemos invitado al sindicato de trabajadores, les hemos invitado a la asociación que por diferentes circunstancias no pudieron asistir. Esperemos que en el transcurso del tiempo nos puedan acompañar también y que se muestren ese respaldo a la institucionalidad como es Federación Deportiva de Morón Santiago. Estimado doctor, como es parte de un directorio que justamente les ha tocado la pandemia y el camino tan duro por recorrer, la motivación a la sociedad, al padre, a la madre de familia y por ende que están en la dirigencia, está el personal técnico, el personal administrativo que es el deportista. La motivación, estimado doctor, y sus palabras finales para cerrar el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Muchas gracias. Estamos a pocas semanas o días de reinaugurar los entrenamientos presenciales con todas las normas y los principios de bioseguridad, en lo que el gobierno ha llamado la nueva normalidad. Y fruto de eso, en virtud de ello, les pedimos a las madres y a los padres de familia, de todos los deportistas que entrenaban en federación, que confíen en sus entrenadores, que confíen en sus monitores, que confíen en la planta administrativa y que confíen en la Federación Deportiva de Morón Santiago. Estamos haciendo una serie de trabajos, una serie de proyectos y planes para regresar de manera óptima. Confíen en ellos y manden a sus hijos a entrenar. Nosotros respetaremos las normas de bioseguridad, trataremos de que evitar en lo posible todo tipo de posibilidades de contagio en la medida de nuestras posibilidades, pero junto con el aporte de ustedes, la decisión de ustedes, podemos seguir caminando juntos, a pesar de la diversidad, en pos de la iniciación deportiva, de la búsqueda y de la obtención de talento deportivo, y en la masificación de la deportiva en Morón Santiago. Para que sus hijos no solamente tengan una actividad recreativa de hacer, sino también que vayan adquiriendo conocimientos en materia deportiva, que vayan también obteniendo elementos físicos para su crecimiento personal, pero que también esos principios del entrenamiento deportivo vayan fijando lo que se llama en mente sana, cuerpo sano. Confíen en su institución y esperemos que pronto nos volvamos a encontrar para seguir continuando la actividad. Muchas gracias. Bien, amigos, te agradecemos una vez más por la comparecencia del señor doctor Iván Cárdenas Torres como asesor jurídico de Federación Deportiva de Morón Santiago. Queremos agradecer también a nuestros amigos deportivos que durante esta hora con 38 minutos hemos estado haciendo ese diálogo, haciendo esa síntesis, lo que corresponde al deporte en Morón Santiago. Su servidor Marco Espinosa, le decimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos y la alternabilidad deportiva.
Análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Continuaremos con el deporte activo.